Bueno, también dentro de la clasificación recuerden que estaban los probióticos dentro de la clasificación de los componentes alimentarios según su funcionalidad, donde también vamos a hablar brevemente sobre los probióticos, que estos constituyen productos fermentados con microorganismos como por ejemplo los lactobacilos, las bifidobacterias, y cuya fuente dietética son los justamente alimentos fermentados, como en el caso del yogur, el chucrut, el kefir, el kimchi también que está aquí, ¿verdad? Que son alimentos fermentados que contienen estos microorganismos que generan efectos beneficiosos. Digamos, este tema va a también tener una mención especial en otras clases, por ende vamos a continuar hasta llegar a lo que es no nutrientes, donde sí vamos a abocarnos a los compuestos bioactivos presentes en los vegetales. También tenemos a los simbióticos, ¿sí? Los simbióticos se forman a partir de la unión de los prebióticos, o sea, de los frutos oligosacáridos, ¿sí? Presentes en los vegetales, más los microorganismos, que son los probióticos en este caso, que cuando se unen generan sinergia. ¿Qué significa eso? Que al unirse generan, digamos, potencia en su acción y por ende también esto repercute en nuestro sistema gastrointestinal e inmunológico. ¿Por qué? Porque lo beneficia de manera positiva. Bueno, entonces, haciendo un repaso de vuelta, hablamos a grandes rasgos de los nutrientes para mencionar quiénes se encuentran dentro, clasificación, ¿verdad? Los probióticos, los prebióticos, los simbióticos y por último tenemos a los no nutrientes o compuestos bioactivos, que es lo que ven, como les vuelvo a recalcar, en azul, y es lo que vamos a, digamos, a ver cuáles son, a qué familias corresponden y los diferentes o las diferentes fuentes alimentarias. Bueno, aquí tenemos una clasificación súper esquemática en la cual vamos a ver que esos no nutrientes o compuestos bioactivos se encuentran en los fitoquímicos que, digamos, pertenecen a tres grandes familias que podemos ver aquí. Tenemos a los terpenoides, a los compuestos fenólicos y a los compuestos azufrados. Dentro de los terpenoides volvemos a tener otra vez a la familia de los carotenoides y a los fitoesteroles. Dentro de los compuestos fenólicos tenemos a los compuestos fenólicos simples y a los polifenoles. Y tenemos a los compuestos azufrados que, digamos, aquí se desprenden la familia de las aliáceas y los glucosinolatos. Entonces, estas son las tres grandes familias que corresponden a los fitoquímicos, que, digamos, son los compuestos bioactivos presentes en los vegetales, también denominados no nutrientes, volviendo a hacer, digamos, esa salvedad, porque no son esenciales para la vida, ¿sí? Son muy importantes, pero no son esenciales, ¿sí? Cuando hablamos de la no esencialidad, estamos hablando cuando lo comparamos con un, por ejemplo, lípido bioactivo, como lo es el omega 3, en el cual sí tenemos ácidos grasos esenciales, que sí, digamos, lo contemplamos como algo imprescindible para la vida. Bueno, entonces vamos a empezar a mencionar la primera familia de estos fitoquímicos, que son los terpenoides. Recuerden los terpenoides o terpenos, que, digamos, se volvían a dividir en carotenoides y fitoesteroles. Dentro de los carotenoides tenemos otra vez digamos, al alfa-caroteno y a los beta-carotenos. Después tenemos a las xantófilas o las xantofilas, también se lo dice así, como la beta-criptoxantina, ¿sí? Que es la provitamina A, la luteína y la zeaxantina. Entonces vamos a ver aquí que la fuente dietética, en el caso de los beta-carotenos, tenemos algo importante que mencionar, es todo aquello que tenga color, ¿sí? Como las hortalizas y frutas de color naranja, la zanahoria, el mango, el melón, la ciruela. También tenemos aquí las verduras de hojas verdes oscuros, como por ejemplo la espinaca, también al tomate y sus derivados. Dentro, digamos, si vamos a hablar específicamente del tipo o de compuestos bioactivos que tiene el tomate, es el licopeno y todo lo que tenga color similar, como la sandía, el pimiento rojo, el pomelo rosado. En el caso de la beta-criptoxantina, tenemos a las naranjas, papaya, tenemos a la luteína y zeaxantina. Dentro de ellos tenemos aquí digamos, las fuentes, como las verduras de hojas verdes, como la selga, espinaca, la lechuga, el apio, las naranjas, las papas, tomate, pimientos rojos, maíz, aguacate y melón. Como se darán cuenta, hay ciertos vegetales que digamos que se encuentran en todos los grupos,
eso nos da la pauta de que no solamente, o sea, no es que un alimento tiene un solo compuesto bioactivo, sino que de repente un mismo alimento puede tener varios compuestos bioactivos, ¿sí? Entonces, repasando de vuelta, terpenoides o terpenos que se dividen en carotenoides y fitoesteroles, ahora lo que nosotros vimos son los carotenoides que vuelven a subdividirse en carotenos y en sactófilas, ¿sí? Y dentro de los fitoesteroles, que son más de 250, aquí tenemos, son una gran familia, ¿verdad? Dentro de los más, digamos, estudiados, los que tienen mayor relevancia, tenemos los esteroles y estanoles, como el beta-citosterol, el estigmasterol, el campesterol, el citostanol, el campestanol. ¿Dónde encontramos estas fuentes? En aceites vegetales como el de maíz, girasol, soja, oliva, también en cereales integrales, obviamente legumbres, frutos secos, hortalizas y también ciertos alimentos enriquecidos, ¿sí? Entonces ahí podemos seguir con la línea de los terpenoides, que eran, haciendo un repaso, volviendo atrás, vamos a ver que los terpenoides se clasificaban en, tenemos aquí, carotenoides y fitoesteroles, ¿sí? Entonces vamos al siguiente compuesto, que son los compuestos fenólicos, ¿sí? Donde también tenemos una subclasificación, que son los compuestos fenólicos simples y los compuestos, los polifenoles en este caso. Bueno, vamos a hablar aquí de los compuestos fenólicos simples, son bueno, uno de los tantos, porque no vamos a mencionar todos, son el hidroxitirosol, el ácido ortocumárico, el gálico, el vanílico, la capsaína, la capsaicina, el ácido ferúlico, el clorogénico. ¿Cuál es la fuente dietética de estos compuestos fenólicos simples? Tenemos los cítricos, las aceitunas, el aceite de oliva virgen, las hortalizas, también están dentro de este grupo la avena, la soja, los frutos secos, el vino, la cerveza, el té y digamos, un grupo grande también de vuelta de alimentos que se encuentran, digamos, dentro de esta clasificación y que contienen compuestos fenólicos simples, ¿sí? Luego tenemos a los polifenoles, que aquí tenemos a los flavonoides, que son más de 5.000 familias de los flavonoides que son conocidos, entre los cuales vamos a citar los flavonoles como la quercetina, el camferol, la miricetina, y vamos a ver al lado que tenemos la fuente dietética. Aquí tenemos a la cebolla, a los puerros, lechuga, al brócoli, al tomate, también a las uvas, a la pulpa de la naranja, a las manzanas, a las cerezas, a la miel, al pimiento rojo, moras, frambuesas, arándanos, aceitunas, vino tinto, té, orégano y otras hierbas aromáticas. ¿Sí? Entonces, dentro de los flavonoides están los flavonoles como la quercetina, el camferol y miricetina, que tienen esta fuente, ¿sí? Después tenemos a las catequinas como la catequina y la epicatequina, ¿sí? Que también forman parte de ellas las manzanas, las peras, las cerezas, las uvas, y también a las proantocianidinas o taninos condensados, que también ingresan dentro de este grupo, ¿sí? Y le siguen el albaricoque, el melocotón, los frutos secos, las legumbres, el cacao, el chocolate negro, el vino, la sidra, la cerveza, ¿sí? Esto es por citar el tipo de compuestos, digamos, de estos alimentos. Como les dije, no se limita a uno solo, sino que a varios. Bueno, siguiendo con los polifenoles, vamos a ver que también tenemos a las flavononas como la naringenina, la esperitina, ¿sí? La esperidina, que encontramos en cítricos y en el zumo de uva. También a la apigenina, luteolina, ¿sí? A las isoflavonas como la genisteína y daidzeína, que aquí tenemos dentro del grupo, tenemos al perejil, al apio, al pimiento, al tomillo, a las aceitunas, y en el caso del resveratrol, a la piel de la uva, al vino, al zumo de uva y a los arándanos. También dentro de este grupo ingresan los estilbenos, ¿sí? Que es el llamado, aquí tenemos el resveratrol, los curcuminoides que provienen de la curcumina o curcumina, ¿sí? Los lignanos, que constituyen una principal fuente de fitoestrógenos en Occidente. Y dentro de esos fitoestrógenos tenemos a las isoflavonas, que son una de las más conocidas, ¿sí? Y lignanos, que ingresan dentro de la soja, sus derivados, otras legumbres, cereales integrales, frutos secos, ajos y zanahorias.